Vamos a ver otro ejercicio sobre movimiento unidimensional, en este caso horizontal. Un automóvil se desplaza a 80 km sobre hora cuando el conductor se percata que existe un obstáculo a 70 metros. Si el tiempo de reacción del conductor es de 0.48 segundos y la desaceleración máxima del vehículo es de 7.2 metros sobre segundos al cuadrado, determine si el conductor logra librar el obstáculo. Entonces, ese es el ejercicio que nos están indicando, y recuerden que para esto solamente nos basamos en 4 fórmulas, que son las siguientes. Aquí las tenemos, es el desplazamiento, que es igual al desplazamiento inicial más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La siguiente, velocidad media, igual al desplazamiento sobre tiempo, igual a velocidad inicial más velocidad final sobre 2. La aceleración es igual a velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Y finalmente, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Solamente esas son las 4 fórmulas que tenemos nosotros, ¿verdad? Y aparte, claro está, la de velocidad instantánea y aceleración instantánea, que es a través de derivadas o integrales. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos esto, yo lo que les recomiendo, bueno, es que ahorita le pongan en pausa el video y que ustedes lo traten de resolver. Eso es lo primero que tendrían que hacer. Bueno, vamos a continuar. Recuerden que dijimos que este tipo de ejemplos conviene que a través de en una línea recta, pongamos nosotros todos los eventos que están ocurriendo. En la física saben ustedes que se requiere de mucha imaginación. En este caso, miren, pues es un automóvil que se desplaza a 80 km sobre hora, cuando el conductor se percata que existe un obstáculo a 70 metros. Entonces, bueno, ya de aquí podemos indicar que esta es una velocidad a la que se está desplazando igual a 80 kilómetros sobre hora. Cuando el conductor se percata que existe un obstáculo a 70 metros. Entonces, después de que el conductor se percata, se da cuenta que a 70 metros existe un obstáculo. Entonces aquí vamos a suponer que hay alguna situación que, no sé, una piedra quizá, un perro que se atravesó, etc. Pero para esto este desplazamiento son 70 metros. Ahora, si el tiempo de reacción del conductor es de 0.48 segundos, ¿eso qué nos está indicando? Bueno, imagínense ustedes que van en el vehículo y se dan cuenta que existe un obstáculo. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Pues inmediatamente van a aplicar el freno, ¿verdad? Sin embargo, en ese momento en el que ustedes reaccionan y que se dan cuenta que existe el obstáculo y que aplican el freno, ya pasó un tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? En este caso, 0.48 segundos. Entonces, en ese momento es cuando, eso es lo que tardan para aplicar el freno. Si se dan cuenta, ni siquiera es medio segundo, lo hacen muy rápido. Pero, pues en ese tiempo, ¿qué es lo que va a suceder? El carro no permanece estático, el carro sigue en movimiento, este vehículo. Entonces, desde este punto hasta este otro punto, por ejemplo, vamos a considerar que pasaron ¿cuánto? Un tiempo de reacción de 0.48 segundos. ¿Y qué pasa con la velocidad? La velocidad sigue siendo la misma, de 80 kilómetros sobre hora. ¿Por qué? Porque el conductor se está desplazando a una velocidad constante. Después transcurren 0.48 segundos para que empiece a aplicar el freno. Entonces, hasta este punto sigue yendo a una misma velocidad. Una vez que aplique el freno, bueno, pues entonces ahora sí va a empezar a decrecer. Y nos dice que la desaceleración máxima del vehículo es de 7.2 metros sobre segundos al cuadrado. Si es una desaceleración, sabemos que el signo es negativo. 7.2 metros sobre segundos al cuadrado. Esa es la desaceleración de este vehículo. Menos 7.2 metros sobre segundos al cuadrado. Hasta detenerse. Entonces, si se dan cuenta, ustedes están ocurriendo aquí dos eventos. Un primer evento en donde tenemos una velocidad constante y tenemos un tiempo. Pero en esto, seguramente, el vehículo ya se desplazó cierta distancia. Luego, a partir de este punto, empieza a desacelerar. ¿Qué es lo que perseguimos? Perseguimos que su velocidad sea igual a 0. ¿Antes de qué? Antes de que llegue al obstáculo. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es calcular este desplazamiento. Una vez que ya tengamos este desplazamiento, calculamos este segundo desplazamiento que requiere para detenerse. Si al sumar estos dos desplazamientos
la distancia me da menor a 70 metros, pues ya la libró, y si no, pues ya, esperemos que nada más sea una piedrita y pues nada más se ponchó una llanta, ¿no? Bueno, entonces vamos a calcularlo de esa manera. Vamos a dividir, entonces, en dos partes. En esta primera parte, bueno, tenemos una velocidad de 80 kilómetros sobre hora. Claro está que para poderlo trabajar, esta velocidad la tenemos que pasar a unidades del sistema internacional, en este caso a metros sobre segundo. Entonces, aquí lo tendría, hago 80 kilómetros por cada hora. Para eliminar estos kilómetros, los debemos de colocar. Un kilómetro es igual a ¿cuánto? A 1000 metros. Sabemos por qué lo estamos colocando abajo, ¿verdad? De tal manera, ya lo habíamos comentado, que el de arriba con el de abajo se simplifiquen y me queden metros. Ya con esto me van a quedar metros sobre hora. Es decir, estas horas ahora las tengo que pasar ¿a qué? Las tengo que pasar a segundos. Entonces, ¿cómo paso? Una hora es igual a ¿cuántos segundos? Es igual a 60 minutos. Y 60 minutos, cada minuto tiene 60 segundos, es decir, 3600 segundos. Es igual a una hora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar 80 por 1000 y eso lo dividimos entre 3600 y eso nos va a dar el valor precisamente de lo que sería nuestra velocidad. Entonces tenemos 80.000 entre 3600 y eso nos da de 22.22. Entonces, 80 kilómetros sobre hora es igual a 22.22 metros sobre segundos. Entonces, en lugar de manejar estas velocidades, ya la pongo en las unidades que las voy a trabajar, ¿verdad? Esta velocidad es igual a 22.22 metros sobre segundo. Y esta también. Pongo esta velocidad es igual a 22.22 metros sobre segundo. Esto ya está en segundos, esto está en metros sobre segundos al cuadrado, en metros. Ya tenemos todas nuestras conversiones de unidades. El siguiente paso, ¿cuál sería? Calcular cuál es el desplazamiento en este punto. Entonces, para esto tenemos estas fórmulas. Vean, aquí tenemos una que involucra el desplazamiento, esta otra que involucra el desplazamiento y esta otra que también involucra el desplazamiento. ¿Cuál de las tres vamos a utilizar? Bueno, para ocupar esta necesito conocer el desplazamiento inicial. En este caso, pues diríamos que es 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos partiendo de este punto. Entonces, velocidad inicial sí la conocemos, 22.22 por el tiempo, que también lo conocemos, más un medio de la aceleración. ¿Conocemos la aceleración? Bueno, no nos las están dando, sin embargo nosotros sí la conocemos. ¿Por qué? Sabemos que la aceleración es un cambio de velocidad. Y si vemos que de este punto a este otro punto no hubo cambio de velocidad, ¿eso qué implica? Pues implica que su aceleración es 0. Aunque no nos las den, simplemente por el hecho de estar viendo que no hay cambio de velocidad, su aceleración es nula. Entonces, esta fórmula la podemos ocupar. Vean que esta otra fórmula, vean si la podríamos utilizar. Para empezar, aquí tenemos desplazamiento, que sería nuestra incógnita. ¿El tiempo lo conocemos? Sí lo conocemos. ¿La velocidad media la conocemos? También la conocemos. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque al no haber aceleración, tanto la velocidad inicial como la velocidad media y la velocidad instantánea en cualquier punto de estos va a ser la misma. Entonces también podemos ocupar esta otra fórmula. Y para esta fórmula pues también tenemos las dos velocidades, la aceleración ya sabemos cuánto vale, pero eso implicaría entonces que este desplazamiento, dos veces aceleración, tendríamos que dividirlo, cualquier cantidad dividida entre 0, ¿qué es lo que pasaría? Entonces, ¿cuáles son las que podemos utilizar ahorita? En primera instancia, esta y esta otra. Entonces, si las vamos a ocupar de esta manera, ¿cuál de las dos prefieren ustedes utilizar? La que ustedes quieran es correcta. Vamos a ocupar esta que es la más común. Entonces, velocidad media es igual a desplazamiento sobre tiempo. De aquí voy a despejar ¿qué? El desplazamiento, ¿verdad? Entonces, este tiempo que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando. Desplazamiento es igual a velocidad media por tiempo. Sustituyo valores. Desplazamiento es igual a velocidad media. ¿Cuál velocidad? Pues la que ya convertí, 22.22 metros sobre segundos, que voy a multiplicar por el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? 0.48 segundos, 0.48 segundos. Y entonces, esto me da un desplazamiento igual a ¿cuánto? Bueno, pues sería 22.22 por 0.48 y eso me da un desplazamiento de 10.67. 10.67. Segundos sobre segundos se simplifican y me quedan metros, que son unidades de desplazamiento. Ya tengo mi primer desplazamiento.
Ahora voy a calcular el segundo desplazamiento en el segundo intervalo. Para ese segundo intervalo, ¿cuál es la fórmula que creen ustedes que podríamos utilizar? Bueno, miren, para este segundo intervalo, esta que era mi velocidad final del primero, ahora es mi velocidad inicial del segundo. Tengo la aceleración y el desplazamiento. El desplazamiento es lo que necesito calcular. Tengo mi velocidad final, que es 0. ¿Por qué? Porque pretendo llegar a una velocidad final igual a 0 para poder calcular cuánto necesito. Entonces, ¿cómo la calcularíamos? Bueno, nuevamente necesitamos un desplazamiento. Aquí nos dice desplazamiento inicial más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, podemos ocupar esta fórmula porque conocemos la velocidad inicial. Sin embargo, ¿qué es lo que pasaría aquí cuando nosotros queramos trabajar con el tiempo? ¿Conocemos el tiempo? ¿Conocemos el tiempo que se lleva de aquí hasta pararse? No lo conocemos, ¿verdad? Entonces, definitivamente esa no la podríamos utilizar. Si nos vamos a la segunda, necesitaríamos conocer la velocidad media. ¿Conocemos la velocidad media en este intervalo? En este intervalo sí. ¿Por qué? Porque conocemos la velocidad inicial más la velocidad final. Entonces tenemos velocidad inicial más velocidad final entre 2. Eso me daría la velocidad media. Entonces, puedo conocer la velocidad media, pero mi incógnita seguiría siendo el tiempo. Porque el desplazamiento es la otra incógnita que estoy buscando. Tampoco la tengo que descartar. Nos vamos a la siguiente. ¿Y cuál sería la siguiente? Aceleración. La aceleración la conozco, sí la conozco. La velocidad final es nula, es 0. Velocidad inicial, pues vale 22.22. El tiempo sería mi incógnita. Entonces, de esta fórmula puedo conocer el tiempo. Y una vez que tenga el tiempo, ya lo sustituyo en alguna de estas para encontrar el desplazamiento. ¿Qué pasa si quiero ocupar esta fórmula? ¿Conozco la velocidad final? Sí. ¿La velocidad inicial? También. ¿La aceleración? También. ¿Puedo conocer el desplazamiento directamente? Entonces, vamos a ocupar esta de aceleración. ¿Sale? Si ocupamos la de aceleración, que es igual a velocidad final menos la velocidad inicial sobre tiempo, despejamos lo que nosotros queremos conocer, que en este caso es el tiempo. Entonces, este tiempo al pasarlo al otro lado pasa multiplicando. Y a su vez la aceleración que va a estar multiplicando al tiempo pasa dividiendo. De tal manera que me quedaría tiempo es igual a velocidad final menos la velocidad inicial sobre aceleración. Sustituyo velocidad final, 0, menos la velocidad inicial, 22.22. Estos son metros sobre segundo. Sobre la aceleración, que es de menos 7.2 metros sobre segundos al cuadrado. Al hacer estas operaciones, vean ustedes que nos quedaría 0 menos 22.22 nos da negativo 22.22 entre menos 7.2, pues eso ya nos da como resultado 3.09. 3.09. ¿Qué unidades? En el numerador, ¿qué tenemos? Metros sobre segundo. En el denominador tenemos metros sobre segundo al cuadrado. Multiplicamos extremos y me queda entonces metro por segundo al cuadrado sobre metro por segundo, que son los medios con medios, metro por segundo. Simplificamos metro sobre metro, se simplifican y segundo al cuadrado sobre segundo, me queda segundo en el numerador, segundo que son unidades de tiempo. Una vez que ya tenemos las unidades de tiempo, lo único que tendríamos que hacer ahora es sustituirla en cualquiera de estas fórmulas. Vamos a trabajar con esta de velocidad media. Velocidad media es igual a desplazamiento sobre tiempo. Por lo tanto, si despejo el desplazamiento, me quedaría velocidad media por tiempo. ¿Cuál es la velocidad media de este intervalo? La velocidad media, pues es el promedio, ¿verdad? 22.22 más 0 entre 2. Esto lo multiplico por el tiempo, que es 3.09. Entonces me queda 11.11. 11.11 por 3.09. Eso me queda de 34.33 metros, ¿verdad? Porque estos son metros sobre segundo por segundos, me quedan metros. Entonces ya con esto nada más lo que hago es sumar. ¿Cuánto voy a sumar? Bueno, pues voy a sumar 10.67 más 34.33 y eso me da 44.99 menor a 70. Por lo tanto, sí la libró. Sale, nos vemos.